¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Es un placer estar con ustedes. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de cine mexicana. Muy buenas noches, Huemansi. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte, a los amigos del Igualmente. auditorio. Laura Barrera, en un momento nos estaremos enlazando con ella. Está en el Museo del Chopo porque se lleva a cabo, como lo anticipamos, la Noche de las Ideas, un encuentro bastante atractivo y estaremos compartiendo con ustedes los pormenores. Así es, vamos a tener un par de encuentros con ella a lo largo de Noticias 22, que tiene a personajes muy interesantes. También les recordamos que en Noticias 22 Digital y en la página de Facebook de Noticias 22 están transcurriendo algunas otras entrevistas que Laura Barrera está haciendo, dado que este encuentro comenzó a las 5 de la tarde y terminará a las 11 de la noche. De hecho, hace unos minutos antes de que entráramos al aire, Laura estaba conversando con Alonso Arreola, que también se encontraba por allí. Pero hay astrofísicos, hay antropólogos, hay escritores, hay filósofos. Entonces, se va a poner bueno, dos enlaces repartidos a lo largo de Noticias 22. Y a propósito de encuentros, les vamos a platicar lo que sucedió esta mañana allá en Tlaxcala. De todo el país, los encargados de antropología e historia se reunieron y esto fue lo que sucedió. En la ciudad de Tlaxcala se inauguró la Reunión Nacional de Centro SINA. En un primer mensaje se habló de los retos del instituto y que es un ejemplo mundial en la conservación y difusión del patrimonio. No podemos estar hablando de derechos humanos, de derecho humano a la cultura, si no se reconoce en primer lugar la diversidad cultural que somos. Ustedes tienen en sus manos lo más importante que tiene este país y en lo que es potencia, el patrimonio cultural. Lo que somos como país es una potencia cultural, que nos miramos de frente con quien sea, con civilizaciones antiguas, con pocos países que tengan la diversidad cultural que nosotros tenemos. Somos ejemplo. Diego Prieto hizo un llamado a los trabajadores para que el INAH esté al nivel de los cambios que el país requiere y reflexionó sobre la importancia de pertenecer ahora a la Secretaría de Cultura. En la Secretaría de Cultura encontramos una entidad que nos acerca de manera más clara a la tarea de gobierno y a las políticas públicas. Encontramos, por supuesto, una secretaría que como cualquiera tienes que hacer ese cargo de dificultades presupuestales, pero que entiende, reconoce y le da un enorme valor al instituto. Hoy se abre una gran oportunidad que es combinar la experiencia, la capacidad, la trayectoria de una institución añeja como es el INAH. El INAH es parte de la Secretaría de Cultura y parte del gobierno federal. Y por lo tanto, ustedes representan a la Secretaría de Cultura y al gobierno federal. Y en ese sentido, es fundamental que entendamos así la tarea. Porque el INAH hoy no está a la defensiva. El INAH hoy está comprometido, por supuesto, en primer término, con la sociedad mexicana, pero también con el patrimonio cultural, con la Secretaría de Cultura y con la política general del Estado mexicano. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, en este encuentro también se habló de qué manera, ya de alguna forma lo estábamos escuchando en lo que estaba diciendo Diego Prieto, de qué manera el trabajo del INAH se vincula con el INVAL, ¿no? Vamos a conocer, esto fue lo que dijo al respecto de esta coyuntura y colaboración. El convenio consiste, bueno, en general en la colaboración entre ambos institutos y en la posibilidad de que establezcamos un mecanismo para que el INAH coadyuve con el INVAL en el cuidado del patrimonio artístico de México. El INVAL, como no tiene presencia en todo el país, tiene un problema cuando estamos en presencia de monumentos artísticos que puedan ser afectados o que tengan algún tipo de riesgo. Tiene problemas también por el hecho de que no tiene, insisto, la estructura territorial para entrar al catálogo y registro de estos bienes artísticos y por lo tanto la idea es que esta estructura territorial de las que hablé en mi intervención pues esté también al servicio de la Secretaría, pero particularmente del INVAL en el cuidado del patrimonio artístico que, como ustedes saben, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, le corresponde al INVA o INVAL. Bueno, esto ocurrió en Tlaxcala.
pero hubo otro encuentro que también reunió a las figuras que están al frente de la actividad artística y cultural. El día de ayer, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tuvo una reunión precisamente con titulares de todas estas instituciones de cultura del país con el fin de realizar un balance de las acciones del pasado 2019. Como les decíamos, este encuentro tuvo lugar en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se permitió valorar y entender hacia dónde se dirigen los principales esfuerzos en materia de cultura en la mayoría de los estados. Y también se aseguró que se mantendrán los trabajos para generar una política cultural mucho más justa, además de establecer protocolos de actuación en materia de reconstrucción de patrimonio dañado. Lo platicábamos a propósito de los sismos de 2017, que todavía son trabajos que continúan en zonas turísticas culturales, y el impulso a alternativas de desarrollo artístico. Así como el ejercicio de recursos presupuestales para este 2020. Bueno, eso tuvo lugar aquí en la Ciudad de México el día de ayer y bueno, la reunión del INAH el día de hoy en Tlaxcala, ¿no? Y platicando a propósito de reconstrucción, el sismo de 2017, como sabemos, marcó la vida de muchos mexicanos y de muchas mexicanas. Uno de los estados más afectados, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es Oaxaca. ¿Qué ha pasado desde entonces? Después de los sismos del 2017, se declaró al Istmo de Tehuantepec como la zona sísmica más alta de Latinoamérica. Además, por su localización geográfica, los vientos corren a más de 250 kilómetros por hora. Estas características se han convertido en un reto para la reconstrucción de la zona. Hoy en día, pues mucha gente lo que hizo con estas viviendas fue meter castillos, pero en realidad el sistema constructivo es un amarre, que todos los muros están amarrados, entonces en un sismo pues se mueven unitariamente, ¿no? En el momento en que uno mete castillos, pues rompe ese sistema constructivo para poner otro. Entonces nosotros, siguiendo el sistema constructivo local, lo que hicimos fue mejorar contra sismos y vientos, reforzamos con acero horizontalmente cada 3 hiladas y pusimos una cadena de cerramiento de concreto en la corona de los muros, ¿no? Donde se amarran también toda la estructura de madera de los techos para evitar también que se muevan en los sismos o con los vientos fuertes. La reconstrucción que se está haciendo con el apoyo de empresas y sociedad civil se planea a partir de las necesidades de la población y las características de la zona, además de que se busca utilizar materiales locales para activar la producción. Nosotros justamente hicimos unas viviendas de 4 metros de altura para, obviamente, para tener una mejor inercia térmica al interior, porque hay temperaturas en verano hasta de 40, 43 grados centígrados. Y los muros dobles también ayudan mucho a esta inercia térmica de las viviendas, ¿no? A comparación de otras viviendas que se hacían de 2,30, 2,50 de altura, con muros de 7 a 10 centímetros, que obviamente pues, no contribuyen mucho a la adecuación climática, ¿no? Hasta el momento, esta asociación civil ha entregado en Ixtepec, Oaxaca, 78 viviendas tradicionales, 48 cocinas, 256 comiscales, 27 hornos de pan y el Centro de Artes y Oficios, y tiene proyectos similares en San Mateo del Mar, La Blanca y Niltepec. La reconstrucción es lenta por los estudios que se requieren y la obtención de recursos. Hoy en día en las donatarias tenemos ese problema porque para mucha gente, para muchos donadores, no es como tan benéfico donar porque no obtienen mucho, ¿no? Creo que es el 5% de las utilidades lo que pueden deducir, ¿no? Y es algo que fueron acotando también por cuestiones de corrupción y demás. Pero sí sería muy bueno tener otro programa de impulso fiscal justamente para este y otro tipo de proyectos, ¿no? Los fondos que obtuvimos fueron por un lado de fundaciones privadas tanto nacionales como internacionales. Alrededor del 97% de los recursos son privados y solo el 3% fue público, ¿no? del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, que dieron los recursos del Fonden y demás. Que bueno, eso no nos dieron a nosotros, sino o sea, con las familias que trabajamos, muchas tenían ese recurso que nosotros complementamos con recursos privados y eso pues alcanzó para más vivienda, ¿no?
Hay que decir que las tarjetas, por un lado, no consideraron la compra de materiales locales, apresuraron los procesos de reconstrucción, muchas veces no se logró planear adecuadamente ni calcular estructuralmente, sino que la gente pues comenzó a reconstruir con la urgencia de tener un espacio, pero que desafortunadamente no mejoraron la calidad de vida y la seguridad de las personas, sino que se mantuvieron igual o incluso se empeoraron. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, como han visto, este es un tema al que hemos estado dándole seguimiento de manera particular a Alberto Aranda y también en Noticias 22 Digital y Semanario desde 2017, porque la reconstrucción es muy larga y bueno, una cosa que debemos de tener en cuenta más allá de los movimientos telúricos es que frente al cambio climático las reconstrucciones serán regulares y constantes en todas partes del orbe. Ahí está la reflexión fundamental para que tomen cartas en el asunto, no solo las autoridades pertinentes de infraestructura, sino también de patrimonio. Y en otros temas, rapidísimo les comentamos que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Francisco Umbral después de que su libro, Tiempos Recios, el más reciente, fuera seleccionado como el mejor del año 2019 en España. Rodríguez Lafuente, crítico literario y miembro del jurado, asegura que Vargas Llosa volvió a, y citamos, a estar en primera línea. El premio es de 12,000 euros y una pieza del escultor español Alberto Corazón. Tiempos Recios, recordamos, se desarrolla, nos plantea una serie de conspiraciones políticas, intereses encontrados en tiempos de la Guerra Fría y con esta veta política que siempre ha marcado la literatura de Mario Vargas Llosa, no olvidemos que él inclusive fue candidato presidencial, pues deja también una profunda reflexión histórica sobre el devenir de las naciones. Y bueno, en la portada, que puede quedar muy claro a partir de lo que les hemos comentado, está este fragmento de la pintura mural de Rufino Tamayo que está en el Museo de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología, y es el encuentro de la lucha del sol y de la oscuridad del jaguar frente a la luna, ¿no? De la noche. Y con esta celebración, por otro reconocimiento a Mario Vargas Llosa, vamos a una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22. Rafael, mencionabas hace un momento que Laura no estaba físicamente con nosotros, pero ya va a estar. Así es, nos enlazamos en este momento al Museo Universitario del Chopo. La Noche de las Ideas se celebra en este recinto. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rafa Huemansin, efectivamente no estoy en físico, estoy en espíritu con ustedes, con todo el público, porque este encuentro tiene que ver mucho con la espiritualidad, con la filosofía, con la manera en que concebimos el mundo contemporáneo, pero también con las ciencias, con la biología, por ejemplo, con la astrofísica. Especialistas de todas estas y otras disciplinas están con nosotros para hablarnos sobre un tema que es una provocación realmente, ser y estar vivos. Este tema se repite en 80 países. Este es un encuentro, por ser en México, franco-mexicano, entonces hay creadores, hay científicos, hay pensadores de Francia y de México muy interesantes. Hay también algunas conferencias en las cuales el público se une como si se tratara de una mesa redonda. Hay presentaciones de películas, estará Francisco Laresgoiti con Marina de Tavira, por ejemplo, está también Alonso Arreola para presentarse con su grupo Rosetta. Hay algunos encuentros que son muy divertidos en los cuales los jóvenes o las personas participantes pueden adquirir un libro gratuitamente al poner una idea en cuestionamiento, al poner alguna, quizá una respuesta o una pregunta que resulte de interés. Así que bueno, pues hay mucho que recorrer, hay hip hop, hay música del mundo. Simultáneamente esto está ocurriendo en todos los foros de este recinto. Les vamos a presentar una charla que tuvimos con una filósofa, a ver qué les parece este primer acercamiento a una de las maneras de ver el lema ser y estar vivo. Vamos con ella. Catedrática de la Universidad París-Nanterre, Judith Revel ha explorado como pocos la obra de Michel Foucault. En esta ocasión, La Noche de las Ideas tiene un tema eminentemente filosófico, ser y estar vivo. Sobre ello le voy a preguntar a esta filósofa. Judith, merci beaucoup pour être ici. Cette fois, La Nuit des Idées a un sujet déjà très philosophique. Être vivant.
Oui, c'est un sujet énorme. En français, on n'a pas la différence entre ser et estar, donc vous avez 2 fois plus de problèmes que nous. Mais ça intéresse de très nombreux secteurs de la philosophie, depuis les gens qui s'interrogent sur la santé, sur la médecine, sur la menace que la technologie peut faire subir au corps, ou sur au contraire la manière dont les corps peuvent être augmentés par la technologie. Ajá, oui. Bueno, lo que me dice es que nosotros tenemos en español un problema doble con el verbo estar, porque tenemos ser y estar, entonces eso aumenta el debate. En esta ocasión va a haber un debate muy interesante en torno a este tema, sí, la filosofía, pero está también la salud, las nuevas tecnologías, cómo las tecnologías precisamente aumentan las posibilidades del cuerpo. Et puis il y a une deuxième série de problèmes qui s'ouvrent dans la philosophie politique, et cette philosophie politique, elle se pose la question de savoir si on peut distinguer, s'il est aujourd'hui dans la pratique normale de distinguer entre différents types de vivants humains. Est-ce que être en vie, c'est la même chose pour tous ou pas? Ajá. Bueno, en la filosofía política hay un problema importante, justamente el sentido de qué es estar vivo. Tenemos todos la misma idea o el mismo concepto sobre qué significa justamente estar vivos. Judith, aujourd'hui, on habite dans un monde qui nous demande d'aller toujours plus vite et plus vite. La philosophie nous invite à réfléchir, a être un peu plus calme. ¿Es ça posible? ¿Es posible vivir en un mundo en el que, hablando de filosofía, en el que la vida es cada vez más rápida y que no nos permite este tipo de reflexión? Pendant longtemps, la philosophie a été cette position à côté du monde pour analyser le monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la tâche de la philosophie, le devoir de la philosophie, c'est d'accompagner le monde dans son accélération et d'essayer de penser les changements et la transformation. Merci beaucoup. Merci a vous. Bonne nuit, décidé. Vous aussi. Bueno, pues lo que nos acaba de decir Judith Revel es que, bueno, antes quizá la filosofía tenía el deber o la tarea de observar el mundo, y ahora su tarea es acompañarlo en esta velocidad, en este vértigo en el que vive, y estar ahí presente para ayudar a este desarrollo. De verdad, muchísimas gracias. Interesantes reflexiones a propósito de la vorágine en la que vivimos. No solo acompañar la filosofía, también nos debería de ayudar a ponerle un freno, Laura Goldman, a esta situación tan vertiginosa en la que se ha convertido, y sobre todo este 2020, bueno, nos lo deja muy claro. Nosotros en Noticias 22 Digital, estamos preparando algo sobre eso, Laura, que escuchaba a tu entrevistada, de qué manera el caminar, el acto de caminar hoy en esta sociedad hiperconectada puede ser también como un acto de protesta, un acto social, un acto cívico, frente a esta velocidad, que además, si leemos lo que ocurrió hace un siglo, desde hace un siglo la gente ya decía, las cosas van muy rápidas en el mundo. ¿Dónde me bajo? Sí. Pues fíjense que justamente este tema que están abordando ustedes es uno de los que se trataron en varias mesas el día de hoy y que resultan perturbadores, sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes. Como sabemos, el Museo Universitario del Chopo en Santa María la Ribera es un enclave para la discusión y para la presentación de ideas al sector más joven de la población. Así que bueno, las mesas han estado presenciadas y en ellas han participado sobre todo muchos jóvenes que tienen justo este tipo de preocupaciones y que están muy, muy activos. ¿Les parece bien si les presentamos a alguien que abrió esta serie de debates, Néstor García Canclini, quien habló de cómo ha cambiado su perspectiva y la visión también de los mexicanos, la visión del mundo en las últimas 2 décadas simplemente? Vamos. ¿Qué esperábamos hace 20 años y qué esperamos ahora? Es el título de la mesa en la que acaba de participar Néstor García Canclini. Esto, Néstor, junto con el título de La Noche de las Ideas, Ser y Estar Vivo, es una provocación, supongo, para un investigador, para un científico social, un gran observador de la realidad, como lo eres tú. Efectivamente, es muy estimulante que esto suceda, que esté en el Museo del Chopo, que es muy visitado, en un lugar cerca del centro, pero no céntrico, y es un gusto conversar con un público muy heterogéneo y dentro de un programa que ha sido auspiciado por el museo, por la Embajada Francesa y otras instituciones, porque realmente necesitamos
revisar los paradigmas, los modelos con que encarábamos las crisis sociales o el desarrollo social hace 20 años. Bueno, Laura, muchas gracias por compartirnos estos fragmentos de algunos de los instantes con las personas que se han dado cita en este encuentro que comenzó a las 5 de la tarde y que va a finalizar hoy a las 11 de la noche allá en el Chopo. Y en un ratito más, Laura, volvemos a hacer y estar contigo allá en el Chopo. Gracias. Bueno, y continuamos, tenemos aquí más información, más que compartir con ustedes. Es momento de visitar la región de Roberto Frías. Es casi seguro que usted ha oído hablar del edificio Ermita, ubicado en uno de los vértices más transitados de la ciudad, el que forman Avenida Jalisco y Avenida Revolución, diseñado por el arquitecto mexicano Juan Segura y cuya construcción inició en 1930. Pues bien, el edificio es un claro ejemplo de las preocupaciones de algunos arquitectos que buscaban modernizar las vecindades, construir vivienda económica moderna, funcional y estética, como hicieran Juan O'Gorman y Mario Pani. Había que conectar este tipo de vivienda con los servicios, permitir que el viajero de negocios se quedara en un departamento pequeño pero adecuado a sus necesidades y que en el mismo edificio pudieran vivir matrimonios, personas solteras y familias completas. Este era el sueño de Juan Segura. El edificio terminó por tener un cine, locales de comercio y un diseño impecable que permitía integrar a los vecinos entre sí e integrar a la construcción en el entorno de Tacubaya. En el edificio Ermita vivieron algunas familias del exilio español, como la de Rafael Alberti o la de Manuel Altolaguirre, el poeta estadounidense Langston Hughes, e incluso el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, además de otros artistas y personajes de la cultura. En resumen, un edificio icónico de vivienda social que levantó la mano para decir que la modernidad había llegado a Tacubaya. En el predio adyacente a espaldas del edificio se ha levantado otro que quiere ser una especie de compañero contemporáneo, el Conjunto Ermita, obra del despacho del arquitecto Felipe Leal. A decir de este despacho, el Conjunto Ermita es una continuación, una puesta al día que sigue las líneas de su predecesor y juega con ellas y con sus correspondencias. Por ejemplo, su basamento es también alto y mide lo mismo que el edificio Ermita entero. Se pretende que tenga cines y comercios y también viviendas. Se dice que revitalizará a Tacubaya y que atraerá capitales, apoderamiento civil del espacio público, diversidad comercial y una nueva visión de la traza urbana. Sin embargo, quizá es válido preguntarnos sobre la necesidad de este gigante, porque muy al contrario de las intenciones de Juan Segura, no parece que las tiendas y viviendas del Conjunto Ermita vayan a tener un objetivo social. ¿Necesitamos más edificios de departamentos así? Por otro lado, el Conjunto Ermita enaniza sin remedio al edificio Ermita, que antes reinaba en esa encrucijada y que ahora parece una reliquia. Y más allá de estas disertaciones, ¿por qué abordar un nuevo edificio como un homenaje a otro y solo crear un juego de espejos que los desmerece a ambos? ¿Por qué la arquitectura actual tiene que jugar ese juego que parte de ideales artísticos pero aterriza en la densificación desmedida, en la fractura del tejido social y, como diría Diógenes, en tapar el sol? Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, una reflexión muy interesante la que nos pone en la mesa Roberto Frías a partir de lo que uno camina y tratando de pegarlo un poco con lo que hace rato nos decía Laura Barrera, de detenernos para saber dónde estamos y quiénes somos, pues era una de las propuestas de Baudelaire. Decía que él le llamaba flâneur a ese acto de caminar a través de la ciudad y entonces mirar la ciudad y a partir de lo que nos decía la ciudad, de sus objetos, tratar de entender qué es lo que éramos, en dónde estábamos y cómo somos. Y lo que somos, y desde entonces ya estaba esa inquietud y esa preocupación. Es momento de hacer una pausa, no se pierdan terminando Noticias 22, Debate 22. Hoy los espera Jacaranda Correa con el tema Las Olvidadas, 9 de la noche. Así es, la van a acompañar Lida Florencio Guerrero, Lauria Velázquez Florencio, quienes son madre y hermana de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio. No se lo pierdan al término de Noticias 22, Debate 22. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. ¿Viajamos, Rafael? A recordar y celebrar la memoria de Carlos Fuentes, y quién mejor que su compañera de vida para darnos estas referencias.
Una selección de las numerosas conferencias que dictó Carlos Fuentes ha sido publicada por el sello Alfaguara bajo el título A Viva Voz, Conferencias Culturales. El volumen está dividido en 3 temas: maestros, amigos y vocación. Las conferencias de Carlos han sido muy importantes en diversas universidades, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en México y en Estados Unidos. Y pensé que se iban a guardar en un archivo y me pareció conveniente que fueran leídas. En el acervo de obra de Carlos Fuentes hay más de 200 conferencias que dictó en diferentes lugares del mundo. Con parte de ellas, se publicó en 2018 el libro Conferencias Políticas, coeditado por el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica. Ahora, en A Viva Voz, son reunidas 13 conferencias que dictó en Argentina, Chile, España, Irlanda, México y Reino Unido entre 1982 y 2011. Entre los temas expuestos están reflexiones en torno a la obra de Balzac, Faulkner y Cervantes, personajes como Octavio Paz, Luis Buñuel, Julio Cortázar y Alfonso Reyes, y temas relacionados con la literatura. Carlos, cuando escribía ensayos, conferencias, etc., yo digo que hacía pequeñas obras de arte, porque él era capaz de presentarse en público y hablar sin necesidad de leer. Pero yo siento que escribirlas es más importante porque es lo que él está sintiendo en ese momento. Entre las conferencias de este libro están algunas que fueron transmitidas por televisión a través de la pantalla de Canal 22, como por ejemplo William Faulkner, la novela como tragedia, con la que participó en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en 2005, y Una nueva geografía de la novela, ciclo que organizó en el Colegio Nacional como parte del Festival del Centro Histórico de 1998. El vigor con que Carlos las decía era muy emocionante y yo espero que al leerlas se emocionen igual. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues ahí está una parte de la memoria de lo que dijo Carlos Fuentes en diferentes lugares, diferentes países. Y en México, concretamente, fueron espacios como el Colegio Nacional, el Palacio de Bellas Artes o la Cátedra Julio Cortázar, en donde mucho se le escuchó a Carlos Fuentes y que tuvimos el gusto de transmitir en varias ocasiones conferencias de las que vienen compiladas en este volumen. Y en otro registro de la memoria, también en el Salón Los Ángeles, se recordó a Ninón Sevilla. Ella representa más que la sensualidad de su baile y el objeto de deseo de los hombres. Ninón Sevilla es el deseo, la tentación y hasta el pecado, pero también la revolución, encarnada en una mujer que desafió los cánones morales y sociales de los años 40 y 50 del siglo XX en México. Por ello, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México organizó el conversatorio Ninón Sevilla, 5º aniversario luctuoso, baile, rumba, cine y televisión en el Salón Los Ángeles. Entonces estas películas mostraban de alguna manera esta doble moral y sí, o sea, esta idea de las mujeres fuera de esta idea judio-cristiana que rompían con el molde social, con el molde moral, pues eran muy mal vistas, pero no dejaban de ser inquietantes pues para los jóvenes, para los adultos, de ahí que el burlesque, el teatro de revista, las películas, el cabaret,
pues fueran estos lugares prohibidos, pero al mismo tiempo que la gente los visitaba. Pasaba incluso con la iglesia tenía sus películas y decía, estas películas están excomulgados los que vayan a ver. Entonces mucha gente iba a las películas que uno iba a estar excomulgado porque sabía que esas eran las películas que iban a estar divertidas, que se iban a entretener. En México ha habido otras revoluciones y una de las revoluciones más importantes fue la revolución contra una forma de moral que decía qué teníamos que ver, qué teníamos que bailar, qué teníamos que escuchar. Y esa revolución la encabezaron las rumberas. Y una excelsa fue indudablemente Ninón Sevilla. Si usted conociera mi vida, no pensaría tan mal de mí. Yo sé que usted me cree una mujer indigna. Yo no supe nunca quiénes fueron mis padres. Crecí en un hospicio. Cuando tenía apenas 15 años, salí de allí y tuve que enfrentarme con el mundo. Es esta mujer, esta hembra que representa el pecado, la maldad y que hace que este hombre, que es un juez muy recto, muy moralista, caiga precisamente en sus redes, que es una película inspirada mucho en El Ángel Azul, aquella famosa película con Marlene Dietrich, pero no deja de ser bastante interesante, sensualidad, una película sumamente divertida también. Nacida en La Habana, Cuba en 1929, como Emilia Pérez Castellanos, Ninón Sevilla forma parte de la pléyade de rumberas que abrieron nuevos cánones a la feminidad. Ellas representan de alguna manera la independencia de las mujeres y aunque hay una dicotomía, de alguna manera son mujeres objeto, pero al mismo tiempo son mujeres independientes, mujeres que valen por sí mismas. Ninón también lo que tenía es que en realidad no era una buena actriz, o sea, si uno vemos era totalmente exagerada, risible sus actuaciones, pero le ponía tanto entusiasmo, que era, o sea, tan sobreactuada, que eran realmente divertidas. Por favor, acompáñeme. Tengo miedo. A donde nunca llegó tarde fue a la fama. Desde que comenzó, ella estuvo en el minuto exacto, en el momento exacto, en el Salón de la Fama de las grandes figuras del espectáculo de México y de América Latina. Y así, recordamos a Ninón Sevilla y su rumba, porque la rumba también es revolución. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, siempre es emocionante cuando uno ve este tipo de imágenes que nos remiten a esos momentos del cine mexicano que, bueno, se estaba construyendo junto con la música, junto con el muralismo, la pintura, esta idea de lo mexicano. Quién sabe si está bien o está mal, pero esa es parte de nuestras raíces y es de nuestros puntos de referencia constantes. Y seguimos hablando de cine a propósito de un estreno que tendrá lugar en la pantalla de Canal 22 esta noche. Por favor, Julio, dinos de quién se trata. Pues así es jueves de cine y hoy les voy a suplicar más bien que se queden en su casa porque el Canal 22, como todos lo saben, tiene el mejor cine de la televisión abierta y en esta ocasión va a presentar una película que se llama Tamara y la Catarina, una de mis favoritas de la última década, y para hablar de ello, pues justamente, y del estreno por Canal 22 está conmigo la protagonista de esta película. ¿Cómo estás, Ángeles Cruz? Siempre es un placer tenerte aquí. Nos hemos visto mucho últimamente, Ángeles. Muchas gracias por la invitación, emocionada, contenta. Tamara y la Catarina es una película que aprecio mucho y que me jala mucha entraña y me da muchísimo gusto que esté en canal abierto, que tenga el público la posibilidad de poder verla. Y qué mejor que Canal 22 para eso. Entonces... Sí, la verdad es que en cartelera, como siempre suele suceder con las películas mexicanas, pasa un poco desapercibida, ¿no? Y pues ahora rescatarla de alguna manera para que el público tenga el contacto con ella, me parece una oportunidad inigualable. Cuéntanos un poquito justo para aquellos que no saben de qué se trata la película, cómo te embarcas en este proyecto y qué es lo que representas en esta historia. Bueno, para mí llega el guión, el casting de Lucía Carreras, que acaba de estrenar Nos vemos papá en ese entonces,
cuando me llegó el casting, yo leo las características del personaje de Tamara y soy poco dada a la aprehensión, ¿no? En esta carrera de actriz, pues estás acostumbrada al rechazo, entonces tratas de no apegarte demasiado, pero yo cuando leí la descripción del personaje de Tamara dije, yo quiero hacer esta película, ¿no? Me va la vida en ello, ¿no? Quiero hacerla, el personaje está muy bien construido, es una mujer de 40 años con capacidades distintas, que sufre el abandono de su hermano y se encuentra sola, ¿no? Entonces, es este periplo que recorre Tamara en un lapso de tiempo donde se tiene que enfrentar al mundo y qué es lo que hace para hacerlo. Y bueno, en este la acompañan Angelina Peláez, que es una excelente actriz como Doña Meche, y Catarina, que ya la verán, ¿no? Creo que es un trío fantástico de seres que se encuentran en la soledad y entre la solidaridad que encuentran entre ellas, es como se logra formar una familia distinta, ¿no? Y muestra gran parte de este México que somos, de esta solidaridad que encontramos en quien menos esperamos. No sé, me emociona muchísimo. Sí. Es una gran película de Lucía Carreras, la directora. Que no pudo venir, por cierto. Que no pudo venir y que me pidió que le mandara un saludo. Qué mala, entonces, Lucía, que no quisiste venir con nosotros al estreno de tu película por Canal 22. Exacto. Pero bueno, creo que es un ¿cómo se dice? Un recorrido que hace Tamara. Para mí el personaje siempre está en un abismo, ¿no? Entre pasarse un poquito o no. Estudié muy bien el personaje justo para tratar de hacerlo con el mayor respeto posible y lo más cercano a lo realista, ¿no? Entonces, las características psicomotrices, el pensamiento de Tamara, la parte emotiva, creo que a mí me cambió mucho el personaje, ¿no? Yo descubrí en mí, en Ángeles, la parte a lo mejor más escondida, que es la parte romántica, emotiva, que nos enseñan a cubrirnos, ¿no? Para defendernos de la vida. Que a final de cuentas también, digamos, la parte audiovisual de la película es gris, ¿no? Como suele ser también la realidad de estas mujeres, ¿no? Que están en el abandono y que pues la historia se desarrolla, digamos, en una colonia popular. Sí, retrata esta parte del México que no queremos ver, ¿no? Y que está ahí, latente, y que sin embargo estos personajes encuentran una gran fuerza y una gran solidaridad entre ellas, a pesar de las circunstancias, ¿no? Yo creo que el retrato es desgarrador, es un conjunto de soledades que se unen para contar una historia, y yo lo que saco de esto es que es una historia entrañable que nos mueve a reflexionar sobre el otro, ¿no? ¿Qué somos a partir del otro también, ¿no? Para mí, Tamara la describe Doña Meche, la describe la misma Catarina, la describe las mismas relaciones que establecen el mundo. En el proceso del personaje, yo salí a la calle a probar el personaje, a estar trabajando con Tamara, y me encontré con mucho rechazo, ¿no? Con un rechazo de... Digamos que salías en personaje. Salía en personaje y salía al parque y la gente se hacía a un lado por ver a Tamara, ¿no? Las características físicas. Y a mí me dices, ¿cómo somos tan tremendos en este mundo? ¿Cómo lo que es distinto lo votamos, lo rechazamos? Cero empatía, cero tolerancia. Solo los niños lograban acercarse para jugar o para dialogar. Un día me acosté en el parque dibujando y solo un niño se acercó, ¿no? a tratar de dibujar y a tener como esta empatía. Entonces siento que eso logra la película de Lucía, ¿no? Lograr entender el mundo del otro, lograr entender una niña que no sabe quién es, ¿no? Tamara, que se encuentra en esta disyuntiva de sobrevivir, y Doña Meche, que está viviendo el abandono de la tercera edad, digamos, ¿no?
No, pues es increíble. Yo digo que te quedaron a deber el Ariel, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros hoy aquí a Canal 22 a promocionar el estreno de Tamara y la Catarina, que como ya lo saben va a ser a las 10:30 de la noche, hoy por aquí, por nuestro canal, por nuestra casa, donde se ve el mejor cine mexicano y el mejor cine del mundo. Muchísimas gracias, Ángeles Cruz. No, gracias por la invitación y no se pierdan, por favor, la película. Y bueno, hay que estar pendientes porque también ya viene su película como directora, El Nudo Mixteco. Está esperando el mejor festival donde pueda proyectarla. Y bueno, también estaremos nosotros esperando en México el estreno y por supuesto luego pues, su corrida comercial en la cartelera. Nosotros nos despedimos, pero no le cambie, hay mucha información más aquí en Noticias 22. Este jueves la Organización Mundial de la Salud ha declarado como emergencia sanitaria lo que ocurre en torno al coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional al brote de coronavirus 2019 en NCoV. La razón de esta declaratoria no es por lo que sucede en China, sino porque la cepa se ha extendido a 19 naciones, así lo aseguró Tedros Adhanom, titular de la dependencia. De acuerdo con la OMS, el balance de los contagiados aumenta. En China se tienen registrados 7.898 casos y 170 decesos. Le sigue Tailandia y Japón con 14 infecciones confirmadas, Taiwán con 8, Macao, Australia y Malasia con 7, así como Estados Unidos y Francia con 5, entre otros. Hasta ahora, lo que se sabe de la cepa 2019 NCoV que se detectó por primera vez en Wuhan, China, es que se contagia de humano a humano, que tiene una tasa de mortalidad del 3%, menor al coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS, que en 2003 mató a 774 personas, por ello es menos peligroso que su semejante, y que su infección solo puede ser mortal en personas mayores de 48 años que tuvieron problemas de salud preexistentes. Para declarar la emergencia internacional, la Organización Mundial de la Salud, a través de un comité integrado por 15 expertos, exigió 3 criterios: que se tratara de un evento extraordinario, que constituyera un riesgo de rápida expansión en otros países y que requiriera una respuesta coordinada internacional. Para este llamado, el comité resumió en 7 puntos las siguientes recomendaciones: implementar medidas restrictivas en los viajes y comercios solo si son necesarias y basadas en evidencias, apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles, acelerar el desarrollo de una vacuna, combatir los rumores y compartir información fidedigna, revisar los recursos necesarios para identificar, aislar y cuidar casos, así como trabajar mano a mano con la comunidad internacional. También hace unos minutos autoridades de salud nacionales se manifestaron al respecto. Cosas que hay que tener en consideración: en este momento no es recomendación el uso de cubrebocas. La vacuna contra la influenza no es para el coronavirus, reiteramos, no es. Y la llegada del coronavirus a México es inminente, por eso que estamos viendo en la nota que nos comparte Karen Rivera. Simplemente las autoridades de salud están muy al pendiente de cualquier síntoma, acudan al sistema, al seguro más cercano para que les hagan un estudio y por supuesto no caigan en provocaciones ni en noticias falsas. Es muy importante porque ya ha habido en México algunos anuncios de coronavirus que han resultado ser falsos. Mucho cuidado con esta desinformación. Como en todo, a checar la fuente de donde viene la información y buscar a las instituciones más indicadas para dar esta información y por supuesto a los medios de comunicación, no lo que le dice el vecino o lo que está en redes sociales. Y en otros temas, jueves de editorial, Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, nos habla sobre el efecto de las políticas migratorias. Con frecuencia escuchamos que estamos enfrentando una crisis humanitaria que se ve ilustrada claramente en las imágenes que vemos en la frontera sur de México, en la frontera norte, con participación de las autoridades migratorias de México o de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. ¿Qué es lo que genera esta crisis humanitaria? ¿Es la migración, los migrantes, o es la forma en la que estamos manejando en ambos países el fenómeno migratorio? Lo que es cierto es que al día de hoy, si nos basamos en experiencias del pasado, estamos enfrentando una situación inédita en donde las leyes, el diseño de centros de detención, las patrullas fronterizas, estaban programadas para atender una migración principalmente de adultos que viajaban solos,
trabajadores y mayoritariamente hombres. Y el contexto hoy es totalmente distinto. Uno de los grandes cambios a lo largo de esta década es de una migración de adultos solos a unidades familiares que migran con una gran presencia de menores, menores que van con sus padres o con algún otro familiar, o de menores no acompañados. Lo que vemos en los medios nos hace evidente la incapacidad de los gobiernos para enfrentar este nuevo panorama migratorio, que es lo que está relacionado con esta constante violación de derechos humanos y con una constante violación de lo que se denomina en las convenciones internacionales como el interés superior del niño. Los gobiernos enfrentan el reto de buscar salidas creativas que eviten la separación familiar, los largos tiempos de detención de familias y de niños, la presencia de niños en centros de detención. Creo que podríamos consensar que los niños no tendrían por qué estar o pasar tiempo en los centros de detención. Y bueno, pues los sistemas migratorios de México, de Estados Unidos y en general del mundo están mostrando la incapacidad para enfrentar esta nueva situación. Creo que si ponemos el eje en el bienestar de los niños, en el principio de mantener a las familias juntas, en anticipar los efectos negativos de la migración internacional, lograremos tener no solo una gestión de la migración ordenada, segura y regular, sino también con un rostro más humano. Bueno, por supuesto, esto que nos dice nuestra columnista, y también reconocer que estamos en una problemática. A veces cuando uno lee los periódicos o ve los informes pareciera que no existe aquello que estamos viendo frente a nosotros todos los días. Una reflexión que nos lleva de nueva cuenta a ser o estar. Tema que se debate este día, en la noche de las ideas, allá en el Museo del Chopo. Laura, regresamos contigo. Efectivamente, me parece muy buen tema porque también, Rafa Güemansin, este asunto de la migración, de lo que significan las identidades, los nacionalismos, ha estado presente en varias mesas. Nosotros hace un instante presenciamos el concierto de hip hop de Shimbo, que son pioneros en lo que se llama rap conciencia. Así que bueno, pues hay muchos escenarios simultáneos, a lo mejor están escuchando ahorita una de las conferencias porque al mismo tiempo pasan muchas cosas. Hay que recordar que el Chopo es un espacio que tiene más de 1000 metros cuadrados de exhibición, por lo cual nos ha permitido ir de una exposición a una presentación de un libro, recorrer la misma librería del Chopo, donde podemos encontrar varios libros que se refieren o que son de autores que se han presentado durante la Noche de las Ideas, que van a estar aquí varios días. Y rápido también les comento que simultáneamente estaremos haciendo varias transmisiones a través de Noticias 22 Digital, así que no les extrañe que ahorita se pueda ver a lo mejor el concierto de Rosetta al mismo tiempo que estamos presentando esto. Y la ciencia, les decía yo que la ciencia está presente. Antonio Lascano, por ejemplo, biólogo, especialista en origen de la vida, presenta una conferencia y tuvimos la posibilidad de platicar con un astrofísico que tiene ideas muy particulares sobre la ciencia y su relación con otras manifestaciones artísticas. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó. Especialista en la teoría general de la relatividad y de la gravedad, Jean-Philippe Houzin. Merci pour être avec nous. Jean-Philippe, parmi les sujets les plus puissants aujourd'hui, les disciplines plus puissantes, c'est l'astrophysique, en général les sciences de l'univers. Quels sont les sujets de recherche les plus intéressants pour vous et qu'il faut être très attentif pour tout le monde, pour le public? ¿Cuáles son los temas en el mundo de las ciencias del universo, de la astrofísica, a los que hay que estar muy atentos ahora y en el futuro próximo? Alors en un siècle, on a déjà eu une compréhension de l'histoire de l'univers qui est assez générale. Et depuis 2016, on a détecté des ondes nouvelles qui s'appellent les ondes gravitationnelles. Et ces ondes ont la particularité de nous permettre de voir des choses que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc on va commencer à découvrir toute cette matière obscure qui est dans l'univers. En particulier, on a découvert l'existence des trous noirs. Donc la compréhension des trous noirs, le rôle des trous noirs dans l'évolution y la formation des galaxies, toutes ces questions-là, on ne pouvait pas se les poser il y a 10 ans. Ok. Bueno, dice que en los últimos años, por ejemplo, el descubrimiento de la materia oscura, los hoyos negros, es algo de lo que hay que estar muy atento, porque en el futuro además también este tipo de investigaciones van a continuar.
Bon, ok. Vous travaillez aussi avec des artistes beaucoup. Quelle est la relation entre l'art et la science à votre avis? Parce que normalement on pense qu'ils sont des sujets très éloignés. Usted trabaja, él trabaja mucho con artistas. ¿Cuál es la relación que puede haber entre un astrofísico y un artista? Ya que a veces pensamos que la ciencia y el arte no tienen, están muy alejados, no tienen mucho que ver. Je crois que le point commun entre un artiste et un scientifique, c'est la curiosité. Et l'origine en latin de curiosité, c'est caritas, le soin que l'on peut porter à la nature. Et donc quand on regarde la nature, le scientifique va arriver à rendre visibles des choses invisibles. On a inventé des télescopes, on arrive à voir des couleurs inaccessibles à nos yeux. Et l'artiste va nous dire en fait comment rendre ce visible encore plus, cet invisible encore plus visible. Bueno, dice que la curiosidad es algo que es un punto en común y que la curiosidad, esta palabra viene del latín caritas, que quiere decir tener cuidado, tener mucha atención, por ejemplo, hacer visible lo que no es visible. Los artistas lo hacen de una manera y los científicos lo hacen de una manera distinta. Jean-Philippe Uzan también hace un trabajo muy interesante en torno a la divulgación de la ciencia entre el público y bueno, está aquí en la Noche de las Ideas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Y amigos de Noticias 22, Rafa Güemansin, uno de los temas muy presentes aquí es el género. Hace unos momentos, a través de Agencia Noticias Digital, recorrimos la exposición Elements of Vogue con Siobhan Guerrero, una activista, bióloga, trans, científica. Y bueno, pues también platicamos con otras de las participantes provenientes de Francia sobre este tema. Historiadora, especialista en estudios sobre la utopía, estudios de género, feminismo, revoluciones del siglo XIX, Michelle Riot-Sarcey está con nosotros para platicarnos un poquito acerca de su presencia en la Noche de las Ideas. Michelle, merci pour être avec nous. Vous êtes spécialiste en utopie, on a dit études de genre, révolution du 19e siècle. Tous ces sujets que vous avez étudiés dans l'histoire, il semblerait qu'ils sont d'énormes actualités. C'est très important aujourd'hui de parler de ça. Non seulement c'est très important de parler de ça, mais c'est quelque chose étonnamment qui ressurgit. Le passé disparu resurgit. Dice, bueno, no solamente es importante hablar de estos temas a los cuales yo me dedico, sino que parecería que ese pasado resurge ahora. Avec les mêmes mots, con las mismas palabras, les mêmes idées, las mismas ideas, avec d'autres acteurs, otros actores, desde luego, dans un cadre différent, en un marco diferente, dans un contexte, un contexto distinto también, totalement différent, completamente, mais étonnamment, y sorprendentemente, ce sont les mêmes idées qui reviennent. Son las mismas ideas que regresan ahora. En particulier particularmente idées, dos. Que ce soit au Chili ou en France. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, en Francia. Que ce soit en Algérie. En Algeria, por ejemplo. Ou à Hong Kong. O también en el Congo. L'idée de liberté. Las ideas de libertad. Et l'idée de démocratie. Y las ideas de democracia. Michelle, on dit comme si les mots du 19e siècle, como si las palabras del siglo XIX reprenaient leur sens libérateur. Retomaran su significado liberador. Bueno, pues las discusiones continúan aquí. Yo les recomendaría que si tienen la posibilidad de lanzarse, lo hagan, porque todavía quedan muchas mesas que hacer, muchos libros que descubrir, que obtener de una manera gratuita si tienen un poquito de imaginación, un poquito de creatividad. Está lleno, hay muchos jóvenes, hay música en estos momentos. Les vamos a tener además otras transmisiones a lo largo de los siguientes minutos a través de Noticias 22 Digital. Tenemos algunos recorridos que les hemos estado preparando. Y hay mucho que disfrutar, incluyendo, por ejemplo, Rafa Güemansin, lo mismo, como es un encuentro binacional franco-mexicano, igualmente encontraremos tanto tamalitos como baguettes. ¿Qué les parece? ¿Se animan?
Suena fascinante, tenemos todavía un par de horas para darnos una vuelta y celebrar esta noche de las ideas con todos ustedes y reflexionar sobre este devenir, sobre este ser y estar y cómo estas reflexiones que nos comparte ahorita con tus testimonios, con tus entrevistados, que preocupaban en el siglo XIX, siguen preocupando hoy en el XXI. Así es. Y bueno, cuando escucho esto que dices, Laura, de tamales y baguettes, pues pienso en una guajolota delicatessen, a lo mejor. No sé cómo vaya a estar, pero seguramente va a estar rico. Buena idea. En fin, allá nos vemos, Laura. Muchas gracias por este reporte y estaremos también al pendiente de lo que está sucediendo y que suceda en las próximas horas en Noticias 22 Digital a propósito de esta cobertura de la Noche de las Ideas. Buenas noches. Muchas gracias, Laura Barrera. Y gracias a ustedes, nos vamos. Nos vamos rápido con Phil Collins, cumple 69 años. Muchas gracias, hasta mañana. Just let you leave without